Profe, Sí, tengo una duda así bastante rápida. está bien. A ver, Este, es que, bueno, o sea, sí es de física, pero no es de la clase, o sea, si hipotéticamente pudiéramos construir, por ejemplo, una nave que viaja a la velocidad de la luz, ¿cuánta distancia necesitaría para frenarse? bueno, es un problema que no tiene solución física porque es una hipótesis que no es real, o sea, no tiene ningún sentido físico, ¿sí? Por eso, o sea, tú estás hablando de una nave que tiene una masa que se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Ujú. Bueno, pero por principio de cuentas, una masa, cualquier objeto que tenga una masa, no puede moverse a la velocidad de la luz. Los únicos que se pueden mover a la velocidad de la luz son los fotones y no las masas comunes y corrientes. O sea, un electrón, un protón, un neutrón nunca podrán moverse a esa velocidad, a la velocidad de la luz. Entonces, en el caso de un electrón que se moviera a la velocidad de la luz, pues no estaríamos hablando de algo que no tiene sentido. Y entonces tiene mucho menos sentido plantearse que una nave pueda volar a la velocidad de la luz. O sea, hipotéticamente no puede ser, ¿sí? Es como si yo te planteara algo irracional, como que, ¿qué podría pasar si esa nave se vuelve un fotón? Pues no puede ser eso, ni hipotéticamente, ¿no? No sé si quede clara tu pregunta, Sí, 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 ¿sí? sí. O sea, es una hipótesis que no tiene sentido físico. Lo que hace uno en física, cuando uno investiga alguna cuestión, es plantear hipótesis que en principio tienen que ser razonables desde el punto de vista de las leyes de la física, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, ok, profe, gracias. Bueno, vamos a empezar ya clase, vamos a transformar las ecuaciones de Maxwell, que las hemos visto en forma integral, las vamos a convertir ya a su forma integral, pero antes de eso, quisiera mostrarles el video que hice hoy rápidamente, en el cual les muestro el ruido ambiental electromagnético y cómo el ruido ambiental electromagnético está compuesto básicamente de ondas de 60 Hz, pero encima de eso están montadas ondas de otras frecuencias. Ahorita se los muestro en un momento. Bueno, vamos a ver el video. Bueno, aquí estamos enfocando las dos señales. ¿Sí escuchan bien? ¿Se escucha bien? Estamos capturando el ruido electromagnético. Sí, profe. Sí. Un alambre, como ven, va a tierra, que dice T, y el otro va a la antena. Entonces vamos a ver la señal que se genera en el programa LabVIEW. En esta parte de aquí tenemos la señal que capturamos. Ven, aparentemente es puro ruido, pero lo que yo voy a hacer es un acercamiento para que vean que dentro de ese ruido predomina una señal. Bien, hago un acercamiento. Si se dan cuenta, eso que parecía puro ruido, pues es en realidad una onda de 60 ciclos, pero sumamente ruidosa, tal como habíamos explicado en clase. O sea, no es una señal limpia, sino una señal ruidosa. Bien, ahora vamos a ver su frecuencia. Su frecuencia lo voy a ver con esta otra pantalla. Aparentemente no hay ningún tipo de frecuencia.
No hay ningún tipo de frecuencia. Sin embargo, yo voy a hacer un acercamiento con el zoom. Voy a hacer un acercamiento que miren, estamos midiendo desde 0 hasta 50,000 Hz. Entonces vamos a ver, y aparentemente no hay ninguna señal. Pero me voy a acercar a las bajas frecuencias. Y lo que observamos es que en realidad sí hay una frecuencia que no se veía al principio, que es justamente de 60 Hz. Ok, aparentemente entonces esta señal de aquí arriba solamente tiene una frecuencia de 60 Hz. Pero vamos a amplificar las señales de la frecuencia. Para ello voy a hacer un zoom vertical. A ver, poco a poco. Bueno, vamos a amplificar pues las señales y en realidad vemos que eso que parecía una sola señal de 60 Hz, en realidad entre 0 y 50,000 Hz tiene una gran cantidad de señales. O sea, aquí estoy graficando la amplitud contra la frecuencia. Quiere decir que aparte de la frecuencia de 60 Hz, hay una gran cantidad de señales. Miren, por ejemplo, si yo analizo esta región de aquí, tengo toda esta cantidad de señales de frecuencia. O sea que esta señal de 60 Hz en realidad tiene montada toda una cantidad de ondas electromagnéticas con toda esta variedad de frecuencias. Entonces, cuando yo quiero escuchar alguna señal en particular, la escojo, ¿sí? Con el circuito LC, y entonces la puedo ver. Por ejemplo, yo podría ver esta señal de aquí. Seleccionar esa señal de ahí. Y encuentro que está entre 26,600 y 25,650. Entonces, realmente, les repito, en realidad, aquí se muestra claramente cómo esta señal está contaminada con muchísimas más señales ambientales. Entonces, cuando yo quiera seleccionar uno, simplemente sintonizo el circuito LC a la señal que yo quiero escuchar. Bueno, espero que haya quedado clara la explicación y ya sería todo. Bueno, muchachos, pues espero que con ese ejemplo experimental haya quedado claro lo que explicamos ayer con respecto de que si bien en el espacio ambiental que nos rodea predomina la señal de frecuencia, la frecuencia de 60 Hz, encima de esa frecuencia de 60 Hz hay montadas muchísimas otras señales de radio correspondientes a todos los aparatos que utilizamos para transmitir señales o recibir señales electromagnéticas, y que entonces nosotros seleccionamos de ese conjunto la que nosotros queramos escuchar sintonizando el circuito LC. Entonces, si hubiera tenido más tiempo, porque eso lo hizo hoy en la mañana rápidamente, podría haber construido un circuito LC para que ustedes se dieran cuenta cómo metiendo la señal ambiental a un circuito LC, de todo ese conjunto de frecuencias, se eliminarían todas, con excepción de la señal que se sintoniza con el circuito LC. Es decir, solamente aquella señal cuya frecuencia entra en resonancia con la frecuencia natural del circuito LC. No sé si haya quedado claro el ejemplo experimental. Por favor, respóndanme. Sí, sí quedó claro. Bueno, pues me da mucho gusto porque, bueno, el programa
Se llama, lo voy a poner aquí. Lab Bueno, este programa se llama LabVIEW, es un programa comercial. Por cierto, la versión original es muy cara, pero la escuela tiene licencias para mostrarlo a diferentes alumnos y enseñarles cómo se trabaja. De hecho, el programa que yo les mostré, ese lo diseñó el profesor Porfirio Reyes López, ¿sí? Él es mi colega con el que trabajo cotidianamente y bueno, hemos hecho un buen equipo. Yo le planteo los problemas físicos y él los convierte en programas pues maravillosos como este programa que vimos, que nos muestra la señal ambiental y a su vez nos muestra su contenido de frecuencias. Tiene otras ventanas que miden la energía asociada a cada frecuencia. Era la ventana tercera, pero además tiene otra ventana que me mide la energía en decibeles, ¿sí? Medir en decibeles es importante para cuando uno analiza señales acústicas, ¿sí? Bueno, entonces el hecho es que este programa se enseña en la escuela, ¿sí? Y les voy a dar algunos datos. LabVIEW es un programa que lo construyó la empresa National. ¿Sí? Ahora viene un dato que los puede desalentar. Cuesta arriba de 200,000 pesos el programa. ¿Sí? En realidad solamente las instituciones como el Politécnico o el CIEMBESTAB lo pueden comprar. ¿Sí? Pero la escuela, pues, perdón. Es que dijo, es un y se cortó. Perdón. Sí, LabVIEW es un programa que lo hizo la empresa National. Ajá. Lo vende muy caro, arriba de 200,000 pesos. Pero solamente las instituciones como el Politécnico y el CIEMBESTAB, pues lo pueden comprar, ¿no? Afortunadamente compran varias licencias y afortunadamente ese programa lo da la escuela en el segundo semestre de electrónica, que es opcional. Ahora les voy a decir una cosa. La empresa National da cursos para aprender a manejar el programa LabVIEW. Da una semana de clases, le llama pues, clases para principiantes, pero les cobra arriba de 20,000 pesos por la semana. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren tomar un curso que se llama avanzado, ¿sí? Que sigue a la siguiente semana, les cobra otro buen de arriba de 20,000 pesos, ¿no? O sea que en total, el curso de LabVIEW le sale alrededor de 50,000 pesos y a lo mejor me estoy viendo con un precio más barato, ¿no? A lo mejor LabVIEW ya subió el precio. Pero bueno, el punto es que el Politécnico, cuando menos la escuela de física y matemáticas, lo da pues gratis y no en 2 semanas, porque en 2 semanas no se aprende gran cosa, sino lo da a lo largo de un semestre completo. Entonces, pues yo les recomendaría que tomaran el curso de electrónica para los que tengan intereses experimentales. Bueno, de todos modos tienen que tomarlo el primer semestre, el primer curso. Y si quieren aprender a manejar LabVIEW, tienen que inscribirse en el segundo semestre que da el profesor Porfirio Reyes López. Y entonces, imagínense, tienen a su disposición un excelente profesor, un excelente programa y además todo un semestre para aprender a manejarlo. Entonces, pues es lo que les puedo decir. No sé si con eso queda satisfecha la pregunta. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces vamos a
proseguir con Maxwell. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar todo lo que hemos visto. A ver, tenemos esto. La ley de Gauss, que dice que la integral del flujo eléctrico es igual a la carga entre epsilon cero. ¿Sí? Bueno, esa es la ley de Gauss, una de las primeras leyes que vimos. O de hecho, la primera ley que vimos, aparte de la ley de Coulomb. Y luego, el flujo que sale de un imán, que es el que genera campo magnético, es cero. ¿Por qué? Porque no hay monopolos. No hay polos norte separados del polo sur. Si hubiera un polo norte separado del polo sur, entonces la integral de su flujo sería positivo, porque todo el campo magnético saldría de una superficie cerrada. Pero eso no puede ser. Lo que sale de un lado entra por el otro, ¿sí? Y entonces el flujo neto es cero. ¿Por qué? Porque no hay monopolos, ¿sí? Luego, tenemos la ley de Faraday, que nos dice que el voltaje, el voltaje, ¿sí? Recuerden que el voltaje es el campo por la longitud, pero como estamos midiendo pedacitos de trayectoria, pues entonces para sacar el voltaje neto, que llamamos fuerza electromotriz, pues hay que integrar a lo largo de una curva cerrada para encontrar el voltaje neto que se genera en un circuito cerrado. Bueno, el hecho es que esa FEM, ese voltaje, es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esto ya lo hemos visto, es la ley de Faraday. ¿Sí? Y entonces explicamos cómo con la ley de Faraday se pueden mover, se pueden mover espiras siempre y cuando la espira gire dentro de un campo magnético, girando por medio de fuerzas mecánicas, como analizamos en la caída de agua de las cascadas que mueven turbinas. ¿Sí? Lo que mueven son espiras dentro de un campo magnético muy intenso y entonces se genera voltaje, o sea, una FEM. Bueno, y luego también vimos antes que la ley de Faraday, la ley de Ampère, ¿sí? La puse al final porque hay que discutirla aún más todavía la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que con una corriente podemos generar un campo magnético alrededor de la corriente. Eso ya lo ilustramos muchas veces, cómo alrededor de una corriente se crea un campo magnético. Y en particular vimos cómo el campo magnético se hace más intenso si la corriente recorre las espiras de una bobina, ¿sí? De un enrollado, ¿sí? O de un devanado, como se dice técnicamente. Entonces producimos un campo aún más intenso. Bueno, esta es la ley de Ampère. Pero hay que analizar con más cuidado esta sencilla ley, porque presenta algunas incongruencias desde el punto de vista matemático y físico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a discutir un poco más esta ley de Ampère. Y esa discusión, ese análisis, quien lo llevó a cabo fue Maxwell. Maxwell, pues en realidad lo que hizo fue leer, estudiar más bien todos los reportes experimentales que le mandaba Faraday, o que puso a disposición Faraday de la Sociedad Real de Londres, ¿sí? Pero evidentemente que también estudió lo que produjo Coulomb y también lo que produjo Ampère, ¿sí? Bueno, entonces vamos a estudiar esta cuestión de la ley de Ampère, ¿sí? Bueno, la ley de Ampère nos dice que se crea un campo magnético alrededor de una corriente. Aquí la vemos. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa eso? De que alrededor de esta espira cerrada cruce una corriente. ¿Qué significa cruzar una corriente? ¿Sí? Bueno, pues, por ejemplo, podríamos pensar
que alrededor de esta espira hay una membrana, ¿sí? Una superficie plana que está cruzada por una corriente. Pero hay otras formas en las cuales también uno puede pensar en eso, ¿sí? A esta trayectoria la llamamos gamma. La trayectoria gamma encierra una superficie S cruzada por la corriente I, ¿sí? Y la trayectoria gamma puede encerrar diferentes superficies, como es el siguiente caso. Por ejemplo, no necesariamente la trayectoria gamma, esta trayectoria cerrada, encierra una superficie plana, ¿sí? Sino que también puede encerrar esta superficie abombada, porque finalmente esta superficie abombada está construida a partir de esta trayectoria cerrada, ¿sí? Es como una especie como de coladera que tiene un marco circular y luego está la coladera, ¿no? Bueno, también la corriente, en este caso decimos que cruza a la trayectoria cerrada gamma porque está cruzando la superficie que encierra esa trayectoria gamma. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? A ver, respóndanme. Tenemos una trayectoria cerrada y una superficie delimitada por esa trayectoria. Es la superficie abombada la que está cruzada por la corriente. ¿Se entiende eso? ¿Perdón? Sí, Bueno, ok. Entonces también se cumple la ley de Ampère. Y entonces vamos a ver en qué conflictos nos mete esto. ¿Qué ocurre si si intercalamos un condensador dentro de esta superficie S2, que es abombada? Entonces tenemos la trayectoria gamma, ¿sí? Tenemos la superficie que delimita, pero una parte de esa superficie S2 entra dentro de un condensador. Por lo tanto, dentro de un condensador, lo que hay es campo eléctrico. El campo eléctrico entre las dos placas, que va de la placa positiva a la placa negativa. Pero ¿hay corriente dentro del condensador? A ver, respóndanme. ¿no? No. No, porque simplemente la carga se queda en las placas. De una placa sacamos carga para llevar a la otra placa. Pero no hay una corriente dentro del condensador, ¿sí? Entonces, en este caso, para esta superficie, lo que tendríamos es que la corriente es cero, ¿sí? La corriente es cero. Bueno, a ver, voy a responder que hasta dónde llega la frontera. Bueno, la frontera para esta superficie es la frontera sobre la cual parte la superficie. Esta sería la frontera de la superficie. Pero la superficie puede tener cualquier tipo de forma. A ver, voy a hacer otro dibujito aquí. Si tengo una espira así, perdón, sí, una espira así, con esa forma de... Sí, yo puedo hacer cualquier tipo de superficie delimitada por la trayectoria gamma, cualquiera. Y si por aquí sale corriente, entonces yo digo que la corriente I está cruzando la espira, ¿sí? O más bien no la espira, sino está cruzando la trayectoria gamma delimitada por esta línea, ¿sí? Entonces, pues lo único que se le pide a la superficie, ¿sí? No es que no necesariamente tiene que ser una superficie plana, ni no necesariamente una superficie como esta de aquí, semicircular. Puede ser cualquier superficie con tal de que esté delimitada por la trayectoria gamma.
No sé si con ese quede satisfecha tu pregunta. ¿Perdón? Bueno, a ver, ¿no me contestan? Entonces quiere decir que sí se quedó satisfecha la En el pregunta. chat pusieron que sí. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, tenemos aquí un conflicto, porque entonces, a través de esta superficie, no hay ninguna corriente convencional, o sea, no hay ningún flujo de electrones, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, en este caso, ya la ley de Ampère, pues, ya no debería funcionar. Pero entonces hay una contradicción, porque si la ley de Ampère la aplicamos a esta superficie sí está cruzada claramente por una corriente. Pero si pensamos en la superficie 2, que atraviesa las placas de un condensador, ahí no hay corriente. Entonces, pues está mal la cuestión, porque entonces... Pero no es la integral cerrada, bueno, no es sobre toda la superficie, porque nada más es una parte de la superficie en donde no hay corriente. sí, cerrada en el sentido de que la superficie está delimitada por una trayectoria cerrada. O sea, no es una superficie, como tú dices, cerrada totalmente, ¿no? Puede ser, mira, por ejemplo, aquí esta superficie, evidentemente que no es una superficie cerrada porque esta parte está hueca, ¿sí? ¿Sí? No, lo que queremos es que esa superficie, la única condición que se le pide a la superficie es que esté delimitada por la trayectoria gamma. ¿Sí queda claro? Sí. Ah, ok. ¿Sí? O sea, ahí es lo único que queremos. Si tenemos una trayectoria matemática así, ¿sí? Entonces, la superficie que vamos a considerar puede ser una trayectoria así, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esta superficie, pues está delimitada por esta trayectoria que llamamos gamma. Y el campo magnético se va a definir a lo largo de esta trayectoria matemática, o sea, que está en el espacio, ¿sí? Pero no es una superficie cerrada, una superficie esférica o lo que sea. No, no es una superficie en ese sentido, no es cerrada. Lo que es cerrada es la trayectoria gamma. ¿Sí queda claro? A ver, contéstenme, perdón. Sí es Sí, importante esto. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo resolvió Maxwell esto? Pues realmente, quién sabe qué procesos de pensamiento tuvo. Muchas veces genios como Maxwell o como Einstein se guían por intuiciones que solamente agentes como ellos les pueden llegar. Y entonces uno puede intentar, pues torpemente, imaginarse cómo llegó a resolver esa situación Maxwell, ¿no? Entonces recurrimos a una cosa sencilla. Recordemos que el condensador tiene una carga que es proporcional al voltaje. Pero la definición del condensador de placas planas es epsilon 0 por el área del condensador, por la distancia del condensador. Y el voltaje, por otra parte, es el campo eléctrico por la distancia entre las placas. Eso ya lo deben tener muy aprendido, ¿no? Condensador y voltaje. Por otra parte, Q es igual, según eso, vamos a ver. Tenemos que esta D se cancela con esta D, y entonces nos queda simplemente que la carga es epsilon 0 por el área y por el campo, ¿sí? Entonces a eso se reduce la carga. Epsilon 0 E por A. Ahora, se nos ocurre, jugueteando matemáticamente, sacar la derivada con respecto al tiempo de la carga que está llegando al condensador, que es la que está fluyendo con el tiempo, que es la que es función del tiempo.
Bueno, pues entonces sería epsilon 0 por D por la derivada de E por A, ¿sí? A ver, dices, profe, pero si la superficie cubre al capacitor, ¿también se carga? No, la superficie no, la superficie es puramente imaginaria, es una superficie matemática, ella no tiene por qué cargarse porque no tiene existencia física real, ¿sí? Sería la respuesta. Lo que se cargan son las placas, pero no la superficie, ¿sí? Bueno, ya contesté. ¿Sí? Ahora dices, si la superficie cubre el capacitor, bueno, no, lo que estamos suponiendo es que la superficie, bueno, si la superficie cubre el capacitor, pues sí podría tener carga. O sea, si sale fuera de las placas, entonces sí está recibiendo, no carga, sino corriente. A ver, voy a hacer un dibujito para que quede claro. Esto aquí tenemos la trayectoria gamma. Aquí tenemos al condensador. Y aquí tenemos a la superficie, ¿sí? Y aquí tenemos la carga que está fluyendo en esta dirección. Entonces, en este caso, pues sí, la carga cubriría a la carga, digo, la corriente atravesaría este tipo especial de superficie y no habría problema, se cumple la ley de Ampère, ¿sí? Porque hay un campo magnético creado por esta corriente y efectivamente uno mide una corriente, un campo magnético alrededor de esto. El problema es cuando la superficie está dentro del capacitor, ¿sí? Esa es una situación diferente a esta. Ajá. Bueno, a ver, entonces, espero que quede claro. Si es que te refieres a eso. Si la superficie cubre al capacitor, pues yo me imagino que sería una superficie así. Bueno, ok. Entonces, seguimos con esto. Vamos a derivar la carga con respecto al tiempo. dQ en dt. Sería epsilon 0 por la derivada de este término. Pero la derivada de EA con respecto al tiempo, pues es la derivada del flujo. ¿Verdad? Porque E por A es el flujo. Recuerden que así definimos el flujo, como E por A. Entonces, por eso tenemos que I es epsilon 0 por la derivada de phi del flujo con respecto al tiempo. Y entonces, a Maxwell se le ocurrió añadir esta corriente que llamó corriente de desplazamiento a la ley de Ampère. Ese fue su aporte original y genial, ¿sí? Entonces, la ley de Ampère se modifica de esta manera. La ley de Ampère dice que es integral de B.dl es igual a mu 0, la I original, más mu 0 por la corriente de desplazamiento, que es esta. Vean cómo es coherente esta cuestión. Si estamos fuera del condensador, la superficie está fuera del condensador, entonces, pues no hay campo, sino solamente hay corriente. Pero si la superficie está dentro del capacitor, pues esta corriente desaparece y solamente queda la corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento que está definida de esta forma, la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, con esto se soluciona. Esto fue lo que propuso Maxwell. Y entonces ya la ecuación de Ampère queda de esta forma. Integral de B.dl a través de la trayectoria dl es mu 0
por la I convencional más mu 0 por la corriente de desplazamiento, que es esta. Epsilon 0 por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, así queda ya la ley de Ampère, totalmente modificada. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto que hay que resaltar aquí? Que por primera vez en todo el tipo de análisis que hemos estado viendo, se juntan la mu 0 y la epsilon 0. Antes, o solamente aparecía epsilon 0, o una epsilon dada, o solamente aparecía la mu 0 o cualquier otra mu, pero no aparecían juntas. Lo que nos permite esa intuición genial de Maxwell es que crear una corriente en la cual aparecen los dos términos, ¿sí? Cosa que va a ser esencial para poder medir la velocidad de la luz, para saber que la luz es una onda electromagnética y que su velocidad tiene que ver con el producto mu 0 epsilon 0. Si no existiera este término que inventó Maxwell, entonces nunca podríamos haber llegado a la conclusión que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, esa es la contribución genial de Maxwell. Tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, si es una corriente, si es una corriente dentro de un condensador que tiene un campo eléctrico que está fluctuando, entonces, como toda corriente, si yo puedo trazar mi trayectoria gamma dentro del condensador, entonces esta corriente de desplazamiento va a tener que generar, porque obedece a la ley de Ampère, va a tener que generar un campo magnético dentro del condensador. Esto es impresionante. Y bueno, eso se puede comprobar experimentalmente, que cuando el campo dentro de un condensador está variando con el tiempo, adentro del condensador, debido a esta relación matemática, hay un campo magnético cerrado.